Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook si eres nuevo por aquí. Si es la primera vez que me ves en tu pantalla, hola, soy Molly Westbrook y subo videos de crímenes reales como este semanalmente. Así que si crees que eso es algo por lo que podrías querer quedarte, entonces por favor suscríbete y no olvides activar la pequeña campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo video. Esta semana vamos a hablar sobre el caso resuelto de Jessica Patel. Ella era una joven amable, tranquila y hermosa que fue trágicamente asesinada hace casi 4 años. Ahora bien, este es un caso bastante reciente. Cuando encontraron a Jessica muerta, la policía inició una investigación de asesinato y en realidad no pasó mucho tiempo hasta que identificaron a un sospechoso y se dieron cuenta de que la persona responsable de este horrendo crimen estaba mucho más cerca de casa de lo que inicialmente pensaban. La historia de Jessica es verdaderamente desgarradora, pero también creo que es un caso muy importante para compartir. Hay lecciones importantes que todos podemos aprender de ella, por eso quería hacer este video. Hoy Para este caso volvemos al año 2018 a una zona llamada Linthorpe, que se encuentra en Middlesbrough, en Inglaterra. Esta es Jessica Patel. Era una mujer de 34 años que vivía en Linthorpe con su esposo Mitesh. Jessica nació en 1983. Era de una familia hindú y en realidad tenía una familia muy grande. Sus padres se llamaban Jayantalul y Harsha Patel y creo que Jessica tenía dos hermanos. Tenía dos hermanas menores llamadas Minal y Divya, así que Jessica era la mayor. Y al crecer había unas 12 personas viviendo en la casa porque los Patel también vivían con miembros de su familia extendida. Así que como Jessica vivía con tías, tíos y primos, etcétera, además de su familia inmediata, así que imagino que era una casa muy ajetreada y ruidosa en la que crecer, pero a pesar de eso, el padre de Jessica la describió como una niña muy feliz, tranquila y silenciosa que nunca realmente causó problemas. Ella se comportaba muy bien. La familia Patel vivía en Leeds, en West Yorkshire, y tenían su propio negocio. Poseían su propia tienda de conveniencia, siendo un negocio familiar. Según lo que se aprecia, Jessica tuvo una niñez maravillosa y una relación estrecha con su hermana. Ella fue una muy buena hermana mayor para ellos y juntos crearon muchos recuerdos hermosos. Su hermana Divya describió a Jessica como una hermana muy paciente, probablemente porque ella era la mayor. Siento que los hermanos mayores tienden a ser los más pacientes, pero Divya dijo que además de eso, tenía un gran sentido del humor y era divertida. Se divertían mucho cuando estaban con Jessica y a Jessica le encantaba el romance. Era una de esas chicas que siempre fantaseaba con encontrar el amor de su vida, casarse con ellos y tener hijos. Veía muchas películas románticas de Bollywood con sus hermanas cuando estaba creciendo y soñaba con tener el tipo de amor que los personajes de estas películas tenían. Pero otro sueño que tenía Jessica, su sueño de carrera, era convertirse en farmacéutica. Quería tener su propia farmacia algún día y así en el 2002, cuando tenía alrededor de 19, 20 años, comenzó los pasos para hacer ese sueño realidad. Dejó su hogar, fue a la universidad y comenzó un curso de pregrado en ciencias farmacéuticas y fue mientras estaba en la universidad que conoció a un hombre llamado Mitesh Patel. Bueno, digo conocieron, pero en realidad no se conocieron por primera vez en la universidad. Ya se conocían porque Mitesh también provenía de una familia hindú que también vivía en West Yorkshire. Así que la familia de Jessica y la familia de Mitesh se conocían bastante bien. Así que Jessica y Mitesh realmente se conocían desde que eran muy jóvenes, desde que eran niños. Sin embargo, cuando eran mayores se volvieron a encontrar en la universidad. De hecho, estaban haciendo el mismo curso de farmacia, creo, en la uni. Así que tenían mucho en común, compartían un sueño similar, ambos querían trabajar en la industria farmacéutica, comenzaron a conocerse realmente y rápidamente iniciaron una relación, comenzaron a salir, pero desafortunadamente fue en este mismo tiempo que la madre de Jessica desarrolló cáncer y tristemente su cáncer era terminal, así que estaba empeorando progresivamente con el tiempo y debió haber sido simplemente devastador para la familia.
Pero Jessica siempre estuvo allí para su mamá, la visitaba tan a menudo como le era posible, cuidaba de ella y cuando su madre falleció en 2005 fue un gran apoyo para su familia. Aunque ella misma estaría de luto, de alguna manera puso su dolor a un lado porque su principal prioridad ahora era su papá y sus hermanitas. Quería asegurarse de que estuvieran bien y que ella estuviera allí para ser su hombro en el que llorar, y creo que eso dice mucho sobre el tipo de mujer que era. Era una persona tan amable, cariñosa y fuerte, siempre estaba allí para los demás. Durante el tiempo que su madre estuvo enferma y después de que falleció, creo que la relación de Jessica y Mitesh se puso en pausa por un tiempo. Obviamente porque ella estaba lidiando con mucho, tenía muchas cosas sucediendo, pero Mitesh estuvo allí para Jessica mientras ella atravesaba todo eso. Donde ella era el sistema de apoyo de su familia, él era el de ella, era su hombro para llorar. Ella podía hablar con él sobre lo que estaba pasando y él escucharía, así que a medida que pasaba el tiempo, su relación comenzó a fortalecerse de nuevo y era una relación muy seria. Parecían estar muy comprometidos el uno con el otro. Mitesh siempre estaba mimando a Jessica y siempre le compraba estos pequeños regalos lindos. Él le compraba muchísimos ositos de peluche Me to You coleccionables a Jessica. Ella tenía una gran colección de ellos. Eran como esa típica pareja de adolescentes enamorados que solo querían estar el uno con el otro y hablar todo el tiempo. La hermana de Jessica, Mino, recuerda cómo Jessica y Mitesh solían hablar por teléfono todas las noches y hacían esa cosa en la que insistían en que la otra persona colgara primero. Constantemente iban y venían diciendo tú cuelga el teléfono primero, no tú cuelga el teléfono primero. Y no pasó mucho tiempo antes de que los dos decidieran casarse, decidieron convertirse en marido y mujer cuando Jessica estaba, creo que en su último año de universidad, lo cual fue una sorpresa para la familia de Jessica que se comprometieran tan rápido, pero Jessica simplemente pensó, ¿por qué esperar? Realmente amaba a este hombre y quería pasar el resto de su vida con él, así que ¿por qué posponerlo? Después de todo, ese era uno de sus mayores sueños. Como hablamos antes, siempre soñó con enamorarse y casarse. Jessica y Mitesh se casaron en julio de 2009. Tuvieron esta enorme boda india muy tradicional rodeada de su familia y amigos y Jessica lucía absolutamente hermosa. Llevaba este impresionante vestido que había elegido con sus hermanas y por lo que todos dicen fue un día realmente encantador. Un par de años después de casarse, Mitesh y Jessica Patel decidieron mudarse de su ciudad natal en West Yorkshire a Linthorpe, en Middlesbrough. Compraron una casa realmente encantadora en Linthorpe y también iniciaron su propio negocio de farmacia. Obtuvieron un arrendamiento de una farmacia que no estaba demasiado lejos de su casa, así que ese fue otro de los sueños de Jessica tachados de su lista. Ella quería casarse, ya lo había hecho. Ella quería ser farmacéutica, ahora lo era, tenía su propia farmacia, pero aún había un sueño que Jessica tenía que aún no se había cumplido. Ella quería tener hijos. Jessica siempre había querido tener sus propios hijos. Eso era algo que era tan importante para ella. Creo que por encima de todo lo demás, por encima de todo en la vida, ella solo quería ser mamá. Y así, eventualmente, después de casarse y mudarse a Linford, Mitesh y Jessica comenzaron a intentar tener un bebé. Sin embargo, desafortunadamente no funcionó. Jessica no pudo quedar embarazada y por lo tanto fueron a los médicos, hablaron con el doctor y después de esto la pareja decidió que iban a intentar la fertilización in vitro. Durante los próximos años, Jessica pasó por 3 rondas de tratamiento de fertilización in vitro, pero tristemente cada ronda fue infructuosa. Todavía no podía quedar embarazada, lo cual fue devastador para ella, tan devastador. Todo lo que quería en la vida ahora era un bebé. Deseaba desesperadamente ser madre, pero simplemente no funcionaba y estos intentos fallidos de fertilización in vitro en realidad contribuyeron a que Jessica desarrollara una ansiedad realmente muy mala. Ella tendría ataques de pánico por el hecho de que no podía concebir sobre el tratamiento de fertilización in vitro. Todo esto realmente tuvo un gran impacto en su salud mental y por lo tanto se le recetó medicación para intentar ayudar con su ansiedad, pero en la primavera de 2018 las cosas comenzaron a parecer más positivas en términos de la fertilización in vitro.
Acaba de pasar por una cuarta ronda de ello y el médico dijo que parecía muy prometedor. Habían logrado congelar un par de embriones y en junio de 2018 Jessica iba a tenerlos implantados y su mentalidad había cambiado completamente desde este punto en adelante. Ahora era mucho más positiva, tenía tanta esperanza de que esta vez, esta cuarta vez, iba a funcionar, la fertilización in vitro iba a ser exitosa y finalmente iba a ser madre. Pero tristemente, este sueño de tener un bebé nunca se haría realidad para Jessica, porque menos de un mes antes de que sus óvulos debieran ser transferidos a su útero, Jessica Patel, de 34 años, fue brutalmente asesinada en su propia casa. La fecha era el 14 de mayo de 2018 y esa noche alrededor de las 8:24 p.m. un operador del 999 recibió una llamada de Mitesh Patel de 37 años. Mitesh estaba absolutamente histérico en esta llamada telefónica. Estaba llorando, estaba claramente muy asustado y le dijo al operador que acababa de regresar a casa y había encontrado que su casa era un completo desastre, parecía que habían sido robados y su esposa Jessica había sido atacada, estaba en el suelo en la sala de estar, estaba cubierta con cinta adhesiva, sus manos habían sido atadas, sus tobillos habían sido atados juntos y estaba inconsciente, de hecho, no estaba respirando. Es una emergencia, creo que nos han robado y mi esposa ha sido atacada. Acabo de llegar a casa y la casa está descontrolada y ella está en el suelo, tiene cinta adhesiva por todas partes y está inconsciente. Dijiste que tu esposa está respirando, tu esposa no siento nada, sus manos están realmente frías, tiene como sangre en la nariz y simplemente gotea al suelo. Por favor, ¿puedes enviar a alguien rápido? Sí, lo estoy. Oh, sí, vamos, cariño, despierta, escucha, está bien, escucha. La policía está afuera, ¿puedes dejarlos entrar? Ahí está, es Jessica. Así que tan pronto como recibieron esta llamada, se envió una ambulancia directamente a la casa, así como la policía, y cuando llegaron, los paramédicos comenzaron inmediatamente a hacerle reanimación cardiopulmonar a Jessica. Intentaron desesperadamente revivirla, pero tristemente ya era demasiado tarde. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron salvar a Jessica y por lo tanto fue declarada muerta. Así que inmediatamente después de que Jessica fue encontrada muerta, la policía lanzó una investigación para averiguar exactamente qué había sucedido, qué llevó a la muerte de esta joven mujer, y las pruebas en la escena inmediatamente sugirieron que esto fue un robo. Jessica había muerto como resultado de un robo que salió mal. La casa era un absoluto desastre. Arriba era un desastre, abajo era un desastre, parecía que había sido saqueada, había ropa por todo el suelo, las pertenencias de la pareja estaban por todas partes, parecía como si un ladrón o ladrones hubieran recorrido toda la casa y revisado todo, decidiendo qué robar y durante esto mataron a Jessica. Probablemente porque ella era una testigo, tal vez vio su cara o caras y por lo tanto decidieron que ella tenía que morir. De lo contrario, podría ir a la policía y proporcionar una descripción de ellos. Así que la casa, la escena del crimen, fue acordonada y se envió a detectives y a un equipo forense para buscar pruebas e indicios, y mientras todo eso sucedía, otros oficiales estaban ansiosos por hablar con el esposo de Jessica, Mitesh, ya que él fue quien la encontró, así que querían obtener una declaración de él. Querían ver si él podía proporcionarles alguna información sobre los movimientos de Jessica ese día y también sus movimientos, lo que había estado haciendo, porque necesitaban armar una línea de tiempo. Así que en la mañana del día en que Jessica fue asesinada, la mañana del 14 de mayo de 2018, la policía fue informada de que ella y su esposo Mitesh habían estado trabajando ese día en su farmacia, que creo que era la misma rutina que tenían todas las mañanas. Mientras estaban allí, el padre de Jessica realmente pasó por la farmacia para verlos a ambos y saludar, y luego cuando se fue le dio un abrazo a Jessica y dijo que la vería de nuevo la siguiente semana. Mitesh dijo que después de terminar su turno en la farmacia fue al gimnasio por la tarde y luego volvió a la farmacia un rato, y cuando Jessica finalmente terminó su turno en la farmacia, ella se fue a casa.
Mitesh luego le dijo a la policía que después de esto fue a la pizzería local y agarró una pizza para su cena y la de Jessica, y mientras estaba allí le envió un mensaje de texto a su esposa solo para hacerle saber que estaría en casa pronto. Solo estaba recogiendo su cena y esto fue alrededor de las 8 de la noche, y esto fue confirmado cuando la policía fue a la pizzería y revisaron las grabaciones de su circuito cerrado de televisión. Mitesh fue visto en las grabaciones ordenando y pagando su comida, y después de esto, cuando se fue con su pizza y llegó a casa, cuando entró por la puerta fue cuando descubrió a Jessica muerta en la sala de estar y llamó a los servicios de emergencia tras el descubrimiento del cuerpo de Jessica. Obviamente se informó a la familia de Jessica de su fallecimiento. Recibieron la desgarradora noticia de que estaba muerta y tan pronto como se enteraron, todos viajaron a Middlesbrough para estar allí para Mitesh, quien estaba completamente destrozado. Estaba destrozado después de encontrar a su esposa de esa manera. Y así la familia de Jessica sabía que tenían que apoyarlo tanto como pudieran durante este tiempo. Mientras la familia estaba de luto, la policía continuó con la investigación. Todavía estaban bastante convencidos de la teoría de que esto fue un robo. Aunque durante las búsquedas en la casa, los detectives se dieron cuenta de que no había señales de un allanamiento, el asesino o los asesinos no habían forzado su entrada a la casa. Entonces eso probablemente significa una de dos cosas. O el perpetrador tocó a la puerta y cuando Jessica la abrió, básicamente la emboscaron, la empujaron hacia adentro y se dejaron entrar, o quizás ella realmente conocía al atacante, los conocía personalmente y por lo tanto cuando tocaron a la puerta ella los dejó entrar a su casa voluntariamente. Entonces, con esta posibilidad en mente, la policía comenzó a investigar a las personas en la vida de Jessica, tratando de determinar si alguien que ella conocía podría haber sido capaz de matarla y si tenían la oportunidad. Ahora, cuando el cuerpo de Jessica fue llevado a la autopsia, el médico forense determinó que su causa de muerte fue por presión en su cuello. Jessica Patel había sido estrangulada hasta la muerte, pero también se descubrió que el asesino había intentado sofocarla usando una bolsa de plástico también. Colocaron una bolsa de la tienda Tesco alrededor de su cabeza. Esta bolsa fue encontrada en la escena y se encontraron rastros de sangre y saliva de Jessica dentro de ella. Rápidamente se descubrió que los Patels tenían una cámara de circuito cerrado de televisión fuera de su casa y también tenían una en su farmacia. Eran personas muy conscientes de la seguridad. Entonces, tan pronto como la policía descubrió esto, obviamente le preguntaron al esposo de Jessica, Mitesh, si podían revisar las imágenes de la cámara fuera de la casa de la pareja, porque, por supuesto, esto habría capturado a la persona que entró a la casa ese día, habría capturado al asesino. Pero desafortunadamente Mitesh le dijo a la policía que no había imágenes, la cámara de circuito cerrado de televisión de su casa no estaba funcionando en el momento del asesinato, no estaba operando. Así que eso fue un contratiempo para la policía y tuvieron que seguir buscando pruebas en otro lugar, continuaron buscando en la casa cualquier pista y no pasó mucho tiempo antes de que encontraron algo de gran importancia en la casa. Oculto debajo de la cama, oculto debajo del colchón, creo que en la habitación de Mitesh y Jessica, la policía encontró un disco duro. Había sido envuelto en ropa y según algunos informes también estaba oculto debajo de una maleta o dentro de una maleta y se determinó rápidamente que este disco duro contenía las imágenes de circuito cerrado de televisión de la cámara de seguridad de los Patel. La misma cámara de seguridad que Mitesh Patel había dicho previamente a la policía no estaba funcionando. Dijo que no estaba encendida el día que Jessica murió, pero ahora habían encontrado el disco duro de la cámara literalmente escondido debajo de la cama de Mike. Había mentido a la policía, así que tan pronto como hicieron este descubrimiento, la policía obviamente sospechó mucho del esposo de Jessica, Mitesh Patel. Simplemente comenzaron a pensar que él debía haber estado involucrado en este crimen. ¿Por qué más mentiría? Si realmente no era responsable, si era inocente, seguramente una de las primeras cosas que haría sería entregar a la policía este disco duro porque habría estado pensando lo mismo que los detectives, que el asesino habría sido captado en él pero no lo hizo. En cambio, claramente había tomado este disco duro e intentó ocultarlo.
No quería que la policía lo encontrara, pero ¿por qué? ¿Qué había en él que no quería que la policía viera? Bueno, eso es lo que la policía quería saber, así que comenzaron a revisar el disco duro y encontraron que había imágenes del día en que Jessica fue asesinada. La cámara estaba encendida y lo que descubrieron fue muy interesante. Antes de discutir lo que la policía encontró en las imágenes, solo quiero recordarte rápidamente lo que Mitesh le había dicho previamente a la policía, lo que dijo que él y Jessica habían estado haciendo el día que ella murió. Así que dijo que ambos estaban trabajando en la farmacia esa mañana, lo cual era cierto. Afirmó que luego fue al gimnasio, lo cual también era cierto, estuvo en el gimnasio esa tarde y luego dijo que volvió a la farmacia por un corto tiempo y luego fue a la pizzería local y recogió una pizza para su cena y la de Jessica, y mientras él hacía esto, Jessica estaba en casa después de que su turno en la farmacia había terminado. Ella fue a casa y estaba sola en casa. Así que dijo que en algún momento mientras él estaba fuera de la casa ese día, un ladrón debió haber entrado y atacaron y mataron a Jessica. Sin embargo, cuando la policía revisó las imágenes de circuito cerrado de televisión desde fuera de la casa de los Patel, demostró que la historia de Mitesh era solo un montón de mentiras. Las imágenes de circuito cerrado de televisión revelaron que a las 3:30 de la tarde de ese día, el auto de Mitesh entró en su camino de entrada. Acababa de llegar a casa del gimnasio y entró en su casa y no volvió a salir. Estuvo en la casa solo durante horas y luego, aproximadamente a las 7 de la tarde de ese día, el auto de Jessica entró en el camino de entrada. Acababa de llegar a casa del trabajo en la farmacia. Aproximadamente 40 minutos después de que Jessica llegó a casa, a las 7:42 de la noche, la cámara de circuito cerrado de televisión captura a Mitesh saliendo de la casa. Regresó a su coche y fue entonces cuando fue a buscar la pizza en la pizzería local. Fue capturado por la cámara de circuito cerrado de televisión en la pizzería alrededor de las 8 de la noche y luego a las 8:15 fue capturado nuevamente entrando por el camino de entrada. Y luego, minutos después, las imágenes se cortan. Entonces fue como si Mitesh hubiera regresado a casa y él, por alguna razón, decidiera apagar la cámara. Y probablemente esto es cuando se tomó el disco duro y se escondió debajo de la cama. Y luego a las 8:24 de la noche, casi 10 minutos después de llegar a casa, llamó al 999 y le dijo al operador que había encontrado a su esposa inconsciente y sin pulso en el suelo de la sala de estar. Muy, muy extraño que esperara tanto tiempo. Habría visto el cuerpo de Jessica tan pronto como entró a esa casa y, sin embargo, esperó 9 minutos para levantar el teléfono y llamar a los servicios de emergencia. Así que claramente no tenía prisa y, como dije, le dijo al operador del 999 y a la policía que un ladrón debió haber entrado y atacado a Jessica, pero las imágenes de circuito cerrado de televisión dicen algo diferente. ¿No se vio a nadie más en las imágenes entrando al camino de entrada o a la casa ese día? Las únicas 2 personas en las imágenes eran Jessica y Mitesh. Así que Mitesh Patel ahora era el principal sospechoso en esta investigación de asesinato. La policía pudo comprobar que él mintió. Había mentido sobre muchas cosas. Las imágenes demostraron que cuando Jessica regresó a casa del trabajo, Mitesh ya estaba en casa. Él estaba en la casa y era el único en la casa, así que ahora creían que literalmente la estaba esperando a que llegara a casa, y tan pronto como ella entró por la puerta, la atacó y la mató, y luego, para cubrir sus huellas, dejó la casa, fue a recoger una pizza y luego fingió llegar a casa y encontrar el cuerpo de Jessica y luego llamó al 999. Así que después de que esta evidencia de circuito cerrado de televisión salió a la luz, la policía arrestó a Mitesh Patel bajo sospecha de asesinato. Fue arrestado solo 3 días después de que Jessica fue asesinada el 17 de mayo de 2018. La policía estaba muy segura de que tenían al hombre correcto. Mitesh había asesinado a Jessica, pero no entendían por qué. ¿Por qué este hombre había asesinado a su propia esposa? ¿Cuál era el motivo? Bueno, la policía pronto descubrió la verdad cuando examinaron más de cerca la vida privada de Mitesh. Lo que descubrieron fue que Mitesh Patel en realidad estaba siendo infiel a su esposa y había sido infiel a ella durante varios años hasta este punto.
Había estado engañándola durante años con varias personas y las personas con las que la engañaba eran en realidad todos hombres. Mitesh Patel era secretamente gay. Mitesh había sabido que era homosexual durante mucho tiempo, mucho antes de que él y Jessica se casaran. Sin embargo, como mencioné anteriormente en el video, él era de una familia hindú que era muy, muy estricta y tenía puntos de vista muy anticuados y tradicionales, como que ser gay está mal y es vergonzoso. Su familia era extremadamente homofóbica, por lo que Mitesh sentía que nunca podría salir del armario como gay, porque habría traído vergüenza a su apellido y su familia probablemente lo habría desheredado por eso, y así mantuvo su sexualidad en secreto, y se cree que solo se casó con Jessica para ocultar aún más este secreto, para dar a entender que era un hombre heterosexual. Realmente insistió en el matrimonio. De hecho, quería casarse con Jessica lo antes posible para ocultar su sexualidad, y Jessica no tenía idea. Ella adoraba absolutamente a este hombre, lo amaba mucho y no tenía idea de que él solo la estaba usándola como algo detrás de lo cual podría esconderse, y así se casaron, pero estaba lejos de ser un matrimonio feliz. No pasó mucho tiempo hasta que Jessica comenzó a sentirse muy descuidada y ignorada por su esposo, y le pareció realmente extraño porque, como dije antes de que se convirtieran en marido y mujer, Mitesh parecía tener mucha prisa por casarse. Quería que sucediera lo más pronto posible y trataba a Jessica prácticamente como a una princesa. Era tan cariñoso y amoroso que la colmaba de regalos, pero ahora que estaban casados era completamente lo contrario. No le mostraba ningún amor o afecto ni nada por el estilo. De hecho, con el tiempo comenzó a abusar de Jessica. Era muy abusivo mentalmente y comenzó a controlar prácticamente todo lo que Jessica hacía. Por ejemplo, en febrero de 2010, menos de un año después de su matrimonio, el abuelo de Jessica se puso muy, muy enfermo y lamentablemente tuvo que entrar en el final de la atención de la vida porque no le quedaba mucho tiempo, y esto golpeó a Jessica muy fuerte. Siempre estuvo muy unida a su abuelo, así que cuando él se enfermó, obviamente quería pasar tanto tiempo con él como fuera posible porque sabía que no estaría con ella por mucho tiempo más, así que lo visitaba siempre que podía. Sin embargo, Mitesh no la dejaba quedarse mucho tiempo. Jessica quería estar allí con el resto de la familia, al lado de la cama de su abuelo. Quería estar con él cuando tomara su último aliento. Pero Mitesh literalmente no le permitía hacer eso, no le permitía estar con su abuelo moribundo. Insistía en que ella volviera a casa. Se ha teorizado que Mitesh realmente quería aislar a Jessica, quería casi alejarla de su familia, y un día tuvieron una discusión muy acalorada sobre la situación con su abuelo mientras estaban sentados en su coche, y esta discusión terminó con Mitesh golpeando a su esposa. Así que no solo era controlador y abusivo mental y emocionalmente, también se había vuelto físicamente abusivo, y su violencia hacia su esposa solo escaló y empeoró con el tiempo. A medida que continuaba su matrimonio, Jessica también comenzó a notar que Mitesh era muy, muy protector con su teléfono móvil. Lo llevaría consigo a todos lados a donde iba y nunca lo dejaba. Incluso cuando iba al baño, lo llevaba allí con él. Era como si no quisiera que nadie más estuviera cerca de él. No quería que nadie tal vez viera lo que había en él. Y también estaba mucho en el teléfono. Siempre estaba hablando con alguien por teléfono y nunca dejaba que Jessica escuchara lo que decía o con quién estaba hablando. Si ella entraba en una habitación y él estaba allí hablando por teléfono, él se iba. Se iba a una habitación diferente claramente para poder hablar con la persona al otro lado de la línea en privado, y creo que al principio Jessica pensó que tal vez solo estaba hablando con un amigo, pero a medida que este tipo de comportamiento continuaba y lo hacía con más frecuencia, ella tenía sus preocupaciones de que algo más serio estaba sucediendo, y tenía razón. Resulta que Mitesh estaba hablando secretamente con varios hombres diferentes en su teléfono.
Había descargado la aplicación Grindr, que es una aplicación de citas para personas homosexuales, y estaba usando Grindr para hablar con otros hombres homosexuales y se encontraba con ellos y dormía con ellos, por supuesto, todo a espaldas de su esposa, y ninguna de estas relaciones que estaba teniendo con estos hombres eran serias. Literalmente solo se encontraba con ellos para tener sexo. Sin embargo, menos de 2 años después del matrimonio de Jessica y Mitesh en 2011, Mitesh comenzó a hablar con otro hombre en la aplicación Grindr, un hombre llamado Amit Patel. Pero Amit era diferente de todos los otros hombres con los que Mitesh había hablado y se había relacionado antes. Él realmente apreciaba a Amit. Amit era especial para él. De hecho, se enamoró de Amit y Amit se enamoró de Mitesh y así comenzaron a tener un romance. Se enviaban mensajes y se llamaban todo el tiempo. Se encontraban y según una fuente, en una ocasión Amit incluso se quedó en la casa de Mitesh y Jessica. Mitesh simplemente le dijo a Jessica que Amit era un amigo cercano suyo, pero por supuesto eso era una mentira, era mucho más que eso y la verdad se descubriría en diciembre de 2012 cuando Jessica y Mitesh estaban en un evento con la familia de Jessica. Bueno, durante este evento una de las hermanas de Jessica, Divya, vio algunos mensajes de texto aparecer en el teléfono de Mitesh y estos mensajes eran de Amit y los mensajes eran Amit diciéndole a Mitesh que lo amaba y cuando Divya leyó un poco más de la conversación se dio cuenta de que Mitesh había estado diciendo lo mismo a Amit, estaba diciendo te amo. Así que Divya le contó a su hermana, sabía que no podía ocultarle esto, así que le contó a Jessica lo que había visto en el teléfono de Mitesh y por supuesto Jessica estaba muy molesta y no sabía qué hacer, realmente no sabía cómo manejar esta situación y por eso decidió hablar con la familia de Mitesh, su hermano y sus padres. Quería su ayuda y su consejo sobre qué hacer, pero desafortunadamente estaban lejos de ser útiles. De hecho, en cierto modo se metieron con Jessica. Creo que la acusaron de inventarlo y dijeron que necesitaba ser una mejor esposa para Mitesh. Necesitaba esforzarse más en ser una mejor esposa, así que realmente solo la estaban culpando por todo el asunto. En su comunidad, el divorcio simplemente no era una opción. Mitesh y Jessica no podían separarse porque eso también habría avergonzado a la familia y básicamente se habría visto a Jessica como mercancía dañada. Así que en resumen la familia de Mitesh le dijo a Jessica que aguantara y se callara y puedo imaginar cómo debió haberse sentido ella. Nada de esto fue su culpa. Su esposo literalmente le estaba siendo infiel y aún así ella estaba recibiendo toda la culpa porque el matrimonio no funcionara. Pero ¿sabes qué? Ella de alguna manera les hizo caso, decidió que iba a esforzarse más para hacer que este matrimonio funcionara porque al final del día, a pesar de todo lo que él había hecho, ella todavía amaba a Mitesh y quería una familia con él. Poco después de esto es cuando Mitesh y Jessica se mudaron a Limthorpe en Middlesbrough y se piensa que hicieron esto para que Mitesh pudiera aislar aún más a Jessica de sus amigos y familiares para que ella no tuviera a nadie con quien hablar. Jessica apenas podía ver a su familia ahora que se había mudado más lejos, pero a pesar de eso creo que Jessica veía este cambio como su nuevo comienzo. Podrían dejar todo lo que había sucedido en el pasado detrás de ellos y simplemente comenzar de nuevo. Pero ella estaba equivocada porque, por supuesto, Mitesh no iba a dejar de hacer lo que estaba haciendo. Todavía estaba secretamente en una relación con Amy, todavía estaba engañando y todavía estaba siendo tan vil con Jessica. Era grosero con ella todo el tiempo. De hecho, sus colegas en la farmacia dijeron que presenciaron a Mitesh en varias ocasiones simplemente menospreciando a Jessica. Siempre era tan desagradable con ella y negativo todo el tiempo y Jessica simplemente lo soportaba. Probablemente ya estaba acostumbrada a esto. Pero si él puede tratarla así, tratarla como basura en público frente a otras personas, solo puedes imaginar lo mal que la trataba a puertas cerradas. Y encima de eso, el abuso físico solo empeoró cada vez más. Como dije antes, Mitesh golpeó a Jessica en el coche una vez. Una vez le lanzó un teléfono, la golpeaba.
A menudo se la veía con moretones e incluso a veces la estrangulaba, la agarraba por el cuello. Alrededor de 6 años después de su matrimonio, Mitesh y Jessica comenzaron a recibir un poco de presión de la familia de Mitesh en particular, creo, para tener hijos, y como sabemos eso era algo que Jessica también deseaba desesperadamente. Así fue. Era tan importante para ella tener hijos, pero estaban luchando para quedar embarazados y esto se debía principalmente al hecho de que muy raramente tenían relaciones sexuales. Mitesh nunca quiso estar con Jessica de esa manera porque obviamente no se sentía atraído por ella, se sentía atraído por los hombres y por lo tanto la pareja decidió optar por la ruta de la fertilización in vitro porque Mitesh también quería un bebé, quería ser papá. Sin embargo, resulta que en realidad no quería un bebé con Jessica y aquí es donde entra su motivo para el asesinato. Cuando la policía identificó a Mitesh como el principal sospechoso en la muerte de su esposa y comenzaron a investigarlo un poco más, en realidad descubrieron que tenía un plan muy siniestro. Se descubrió que él estaba sometiendo a Jessica a varias rondas de fertilización in vitro porque quería sus embriones, sus óvulos, y su plan era básicamente robar sus óvulos y luego usarlos para tener un bebé con su amante, Amit, quien creo que vivía en Australia en ese momento. Se mudó a Australia en 2016. Así que Mitesh quería robar los embriones de su esposa y luego huir a Australia para comenzar una nueva vida con su novio y luego juntos, utilizando los embriones, podrían comenzar su propia familia en el otro lado del mundo. Incluso se descubrió que durante el tiempo que él y Jessica estaban intentando quedar embarazados, o al menos ella pensaba que estaban intentando quedar embarazados, en realidad estaba tomando estas pastillas para reducir su conteo de esperma porque no quería una familia con Jessica, quería una familia con Amit y Jessica, no tenía absolutamente ninguna idea. Estaba tan emocionada pensando que pronto iba a convertirse en madre y todo el tiempo estaba ajena al malvado plan de su esposo. En 2018, Jessica pasó por su cuarta ronda de fertilización in vitro, que fue exitosa. Los médicos dijeron que parecía muy positivo porque lograron congelar algunos de sus óvulos y por lo tanto se cree que al escuchar esta noticia, Mitesh decidió que necesitaba deshacerse de Jessica porque necesitaba estos óvulos. Los necesitaba para comenzar una nueva vida y para formar una familia con Amit en Australia. Ese era su sueño definitivo y había tenido este sueño durante varios años hasta este punto, pero ahora ese sueño estaba casi al alcance. Lo único que se interponía en el camino de su sueño era su esposa, Jessica, así que decidió que necesitaba eliminarla. No podía simplemente dejarla porque entonces no obtendría los embriones. Así que decidió que ella necesitaba morir, iba a matarla. Así que ahora que conocemos el motivo de Mitesh, hablemos del resto de las pruebas que la policía encontró vinculándolo con el crimen, porque en realidad había muchas. Como discutimos, tenían las pruebas de circuito cerrado, de televisión, las imágenes que demostraban que él era el único en la casa cuando Jessica fue asesinada y eso fue una pieza de evidencia muy, muy significativa en sí misma. Eso fue suficiente para arrestarlo porque demostró que estaba mintiendo a la policía. Su historia sobre un robo era falsa, pero las pruebas de circuito cerrado de televisión eran literalmente solo la punta del iceberg. Mucho más estaba por venir. Una de las primeras cosas que descubrió la policía fue que Mitesh realmente había sacado una póliza de seguro de vida para Jessica y este seguro de vida era de aproximadamente 2 millones de libras. Eso es lo que él habría recibido si Jessica hubiera muerto. Así que él arregló eso en la preparación para su muerte y de nuevo ella no tenía idea, no sabía que él había hecho esto. Además de eso, cuando la policía revisó el historial de su computadora y sus búsquedas en Internet, encontraron que había estado buscando en Google algunas cosas muy perturbadoras. Buscó cosas como cómo estrangular a alguien, cómo matar a alguien, cómo puedo matar a mi esposa.
Investigó cuántos medicamentos farmacéuticos podría tomar alguien antes de que fuera letal. Buscó sobredosis de insulina y metadona. Y todo esto fue alrededor de marzo de 2018, así que 2 meses antes de que Jessica muriera, lo que te muestra cuán premeditado fue su asesinato. Estuvo planeando su muerte correctamente al menos 2 meses antes de que sucediera, aunque se especula que había estado planeándolo durante mucho tiempo. Más tiempo que eso. Además de esta evidencia, cuando el cuerpo de Jessica fue enviado para una autopsia, se encontraron rastros de ácido desoxirribonucleico debajo de sus uñas y este ácido desoxirribonucleico coincidía con Mitesh y con nadie más. Solo se encontró su ácido desoxirribonucleico debajo de sus uñas, por lo que se cree que esto fue probablemente de donde había intentado defenderse cuando llegó a casa ese día y comenzó el ataque. Ella se resistió, intentó repelerlo y al hacerlo usó sus uñas para arañarlo. La policía cree, de hecho, que ella arañó su cuello porque después de su asesinato notaron que tenía una lesión en su cuello, tenía una marca y un rasguño y le preguntaron de dónde había venido y Mitesh les dijo que lo había obtenido mientras estaba en el gimnasio ese día, se había lastimado en el gimnasio. Sin embargo, creo que hablaron con su entrenador personal y él dijo que eso literalmente no sucedió, no se lastimó en el gimnasio, así que esa fue otra mentira más de Mitesh. Obviamente estaba intentando ocultar que había sufrido esa lesión durante el asesinato. También encontraron más pruebas en la escena del crimen que implicaban a Mitesh. Ahora, si recuerdas cuando la policía y los paramédicos llegaron a la escena después de que Mitesh supuestamente encontró el cuerpo de Jessica y él llamó al 999, descubrieron que ella estaba cubierta con cinta adhesiva. Sus muñecas habían sido atadas con cinta adhesiva, creo que también habían atado sus tobillos. Tenía cinta adhesiva cubriendo su boca y cuando la policía registró las instalaciones de la farmacia de Mitesh, encontraron escondido allí un rollo de cinta adhesiva que coincidía con la cinta adhesiva que se utilizó en el asesinato. De hecho, el final de uno de los pedazos de cinta adhesiva encontrados en el cuerpo de Jessica coincidía perfectamente con el final del rollo de cinta adhesiva que se encontró en la farmacia cuando Mitesh la había arrancado. Pondré una imagen en pantalla. Además, en la escena de la casa, la policía descubrió un par de jeringas que contenían insulina a la que Mitesh tendría fácil acceso ya que tenía una farmacia y se cree que antes de matar a Jessica la inyectó con esta insulina, supongo que para intentar sedarla tal vez e inmovilizarla para que fuera más fácil para él dominarla y matarla. Y encima de todo eso, una de las pruebas más interesantes que descubrió la policía fue la evidencia del teléfono móvil de Mitesh. Ahora, Mitesh tenía un iPhone y en todos los iPhones hay una aplicación de salud que básicamente registra tu actividad. Puede rastrear tus movimientos, detectando cuando caminas, corres o subes escaleras. Así que la policía decidió echar un vistazo a los datos en la aplicación de salud de Mitesh. Específicamente, estaban mirando los datos alrededor del momento en que ocurrió el asesinato y notaron que cuando Mitesh llegó a casa esa noche con la pizza alrededor de las 8:15, antes de que llamara a los servicios de emergencia, la aplicación detectó que subió las escaleras. Subió y bajó las escaleras varias veces, creo, y la aplicación detectó que estaba corriendo mucho. Claramente estaban haciendo mucha actividad física vigorosa. Así que la policía teorizó que era él corriendo por la casa, tratando de hacer parecer que había sido saqueada, tratando de hacerla parecer un robo. Estaba corriendo por todas las habitaciones y tirando cosas, vaciando armarios y cajones y tirando el contenido al suelo. Y luego volvió a bajar y fue cuando hizo la llamada al 999, pero la policía no solo miró los datos de la aplicación de salud de Mitesh en su teléfono, también miraron los datos en el iPhone de Jessica. Según una fuente, la aplicación de salud de Jessica mostró que había estado activa hasta alrededor de las 7:04 de la tarde, justo minutos después de que llegó a casa, por lo que se cree que Mitesh la atacó y la mató literalmente tan pronto como ella entró por su puerta principal y una vez que ella estaba muerta, su teléfono estaba inactivo. Pero unos 40 minutos después, justo antes de que Mitesh saliera de la casa para ir a recoger la pizza, el teléfono de Jessica detectó algún movimiento.
Alguien sosteniendo el teléfono caminó alrededor de 14 pasos y luego de esto el teléfono estuvo inactivo. No se detectó actividad adicional. Ahora, cuando la policía llegó más tarde a la escena, creo que el teléfono de Jessica fue descubierto en el suelo cerca de la puerta principal, por lo que se cree que Mitesh lo recogió y lo colocó junto a la puerta principal para hacerlo parecer un robo, tal vez para hacer parecer que Jessica estaba luchando con su atacante y su teléfono fue lanzado en el proceso. Entonces, como puedes ver, había una cantidad sustancial de pruebas contra Mitesh. La policía sabía que él era responsable del asesinato de Jessica y por lo tanto fue acusado, pero increíblemente, a pesar de todas las pruebas, él todavía se aferró a su historia. Dijo que amaba a su esposa, en realidad dijo que su esposa era su mejor amiga y que nunca la mataría. Ella fue asesinada por unos ladrones y por lo tanto, cuando llegó la audiencia de su declaración, se declaró inocente, lo que significó que el caso tuvo que ir a juicio. Solo 6 meses después de la muerte de Jessica, en noviembre de 2018, comenzó el juicio de Mitesh Patel, de 37 años, en el Tribunal de la Corona de Teesside en Middlesbrough. Y durante el juicio, la fiscalía expuso lo que creen que sucedió ese fatídico día, basándose en las pruebas que la policía había recopilado. Así que simplemente repasemos los eventos, repasemos la versión de la fiscalía. La fecha era el 14 de mayo de 2018 y comenzó como cualquier otro día para Jessica Patel. Ella estaba trabajando en la farmacia junto a Mitesh esa mañana y luego, más tarde ese día, él fue al gimnasio. Después de esto sabemos que él volvió a casa. Llegó a casa alrededor de las 3:30 de la tarde y en realidad se descubrió que unas horas después llamó a Jessica mientras ella todavía estaba en el trabajo y le pidió que volviera a casa. Así que lo hizo, dejó el trabajo y condujo de regreso a su casa. Fue captada por las cámaras de seguridad alrededor de las 7 de la noche, entrando en el camino de entrada y caminando hacia la puerta principal. Como hablamos, la policía creía que Mitesh estaba esperando a Jessica y la atacó tan pronto como ella cruzó la puerta. Le inyectó insulina y le puso la bolsa de la tienda Tesco en la cabeza. Obviamente estaba intentando asfixiarla, pero probablemente también no quería ver su rostro mientras la mataba. Según una fuente, se especuló que pudo haber intentado usar esa misma bolsa de la tienda Tesco como ligadura para estrangularla, pero finalmente desistió de eso y usó sus propias manos para estrangularla. Jessica sí opuso resistencia. Ella hizo todo lo posible para arañarlo y quitárselo de encima, pero desafortunadamente Mitesh estaba capaz de dominarla y ella murió. Y luego comenzó a poner en acción su historia de encubrimiento de robo. Usó cinta adhesiva para atar a Jessica y luego a las 7:42 de la tarde salió de la casa. Dejó el cuerpo sin vida de Jessica y condujo hasta la pizzería y pidió una pizza. Esto iba a ser su coartada. Creo que mientras esperaba a que se cocinara la pizza, en realidad volvió a su farmacia y fue entonces cuando escondió el rollo de cinta adhesiva allí y luego volvió a la pizzería, recogió su comida y condujo de regreso a casa. Llegó a casa aproximadamente a las 8:15 de la noche. Cuando volvió a casa comenzó a correr subiendo las escaleras como lo registró la aplicación de salud en su iPhone. Estaba tirando cosas por todas partes, vaciando los cajones. Estaba preparando la escena para hacer parecer que algunos ladrones habían entrado. Y también fue cuando apagó la cámara de circuito cerrado de televisión. Supongo que debe haber olvidado hacer eso antes del asesinato, pero lo hizo cuando llegó a casa y escondió el disco duro debajo de su cama. Y luego, alrededor de las 8:24 de la noche, aproximadamente 9 minutos después de que llegó a casa, se realizó la llamada al 999 y comenzó todo el acto. Estaba histérico en esta llamada al 999. Fingía llorar, parecía genuinamente asustado y desconsolado, y este acto continuó durante los próximos días. Incluso la familia de Jessica lo estaba consolando. Tan pronto como escucharon la noticia, viajaron a Linford porque querían estar allí para Mitesh. Lo estaban abrazando, lo estaban consolando, le decían que iban a ayudarlo a superar esto. Y todo el tiempo no tenían idea de que él era la razón por la que Jessica se había ido. Él era el monstruo que la mató, y como hemos discutido, la razón por la que la mató fue porque no la quería. Él era gay y quería estar con su amante Amit en Australia.
Lo único que quería de Jessica era el dinero del seguro de vida y sus embriones. Iba a llevarlos a Australia con él después del asesinato, iba a vivir felizmente para siempre con su novio y el bebé que iban a tener con los óvulos de Jessica. Sinceramente no entiendo cómo pensó que este plan iba a funcionar. El juicio duró solo 12 días y al final del juicio el jurado se retiró a deliberar y, por supuesto, debido a la cantidad de pruebas concretas sólidas, estuvieron de acuerdo con la fiscalía y encontraron a Mitesh Patel culpable del asesinato de su propia esposa Jessica. El 5 de diciembre de 2018 fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 30 años, por lo que en el mejor de los casos podría ser liberado en 2048. Ahora solo quiero mencionar rápidamente al novio de Mitesh, Amit Patel, porque algunos de ustedes podrían estar preguntándose si él tuvo alguna participación en esto. Bueno, no en el asesinato en sí, porque él estaba viviendo en el otro lado del mundo en Australia, pero tal vez en la planificación. Quizás él sabía lo que Mitesh planeaba hacer, quizás estaba involucrado en ello. Para ser completamente honesta, no estoy del todo segura de lo que Amit sabía. Por lo que puedo deducir, Mitesh sí envió mensajes de texto a Amit insinuando lo que iba a hacer. Entonces, por ejemplo, uno de sus mensajes de texto decía que los días de Jessica estaban contados, pero no creo que él haya dicho explícitamente voy a asesinar a mi esposa para poder estar contigo. Creo que Amit pensó que Mitesh simplemente iba a dejar a Jessica y venir a Australia. Eso es lo que entiendo de la situación de todos modos. No creo que Amit supiera de las intenciones de Mitesh porque nunca fue acusado ni condenado por nada, como si no hubiera sido condenado por ayudar a un delincuente o algo así. Ni siquiera creo que fue llamado como testigo durante el juicio, lo cual me parece realmente extraño. Supongo que la fiscalía simplemente tenía suficientes pruebas contra Mitesh de todos modos, así que no necesitaban a Amit. Pero de todos modos, después de que Mitesh fue condenado y enviado a prisión, en realidad hubo una revisión de homicidio doméstico en el caso de Jessica para básicamente determinar si se cometieron errores. Sabemos que Jessica fue maltratada por Mitesh prácticamente durante la totalidad de sus 9 años de matrimonio. Hubo alguna señal de advertencia que se pasó por alto y podría haberse prevenido el asesinato de Jessica si se hubieran detectado antes. Desafortunadamente, Jessica y Mitesh no eran conocidos por la policía antes de su muerte. Ella nunca había contactado a la policía acerca de su violencia, no lo creo, por lo que la revisión concluyó que, aunque el asesinato de Jessica no podría haberse predicho, hay lecciones que aprender de él, lecciones sobre señales de advertencia de abuso doméstico y cómo detectarlas, porque cuando se habló con las personas en la vida de Jessica, como sus familiares, amigos, colegas en la farmacia, prácticamente todos dijeron que habían notado algunas cosas extrañas sobre el matrimonio de Jessica y Mitesh. Todos conocían diferentes piezas de información y sabían de diferentes incidentes que ocurrieron que por sí solos no necesariamente, supongo, levantaron ninguna alarma. Pero cuando todos estos pequeños incidentes se juntaron y se examinaron en la revisión, realmente resaltaron el abuso que Jessica estaba sufriendo a manos de Mitesh. Entonces, por ejemplo, el hecho de que Mitesh era muy controlador y no permitía que Jessica se quedara con su abuelo mientras él estaba literalmente en su lecho de muerte, el hecho de que siempre la menospreciaba en el trabajo, siempre era negativo y grosero con ella frente a sus colegas. El hecho de que trasladó a Jessica a Middlesbrough después de que ella descubrió que él estaba engañándola porque no quería que ella tuviera a nadie con quien hablar, quería aislarla. Y el hecho de que ella fue al médico por ansiedad y ataques de pánico y le recetaron medicación para la ansiedad. La investigación sobre el caso de Jessica determinó que los profesionales de la salud, es decir, los médicos, deberían preguntar a las mujeres que buscan ayuda para la ansiedad si están siendo maltratadas, si están sufriendo de abuso doméstico, porque quién sabe, si a Jessica le hubieran hecho esa pregunta cuando fue al médico, tal vez ella hubiera sido honesta. Tal vez ella hubiera dicho sí, estoy siendo maltratada y el médico podría haberle proporcionado algunos consejos y ayuda y ella podría haber salido de su relación abusiva. Sin embargo, no solo depende de los médicos.
Creo que todos tenemos la responsabilidad de educarnos sobre las posibles señales de advertencia de abuso doméstico para que, con suerte, podamos identificar si alguien que conocemos está pasando por ello. La familia de Jessica apoyó mucho la revisión de su caso e hicieron una declaración que voy a leerles ahora. Dijeron, cito, esperamos que esta revisión ayude a otras víctimas, a las personas más cercanas a ellas y al público en general a reconocer las diversas formas y señales de abuso y eliminará cualquier barrera, ya sea cultural o de otro tipo, para buscar ayuda y obtener el apoyo que necesitan. Como familia, esta revisión fue un proceso extremadamente doloroso, pero reconocimos la importancia de resaltar la historia de Jessica para dar voz a ella y a otros que pueden estar sufriendo en silencio. Para que este acto de maldad no se repita, animamos a todos a abrir los ojos, a hacer preguntas y nunca asumir que todo está bien. No sé por qué solo leer eso me hizo sentir realmente emocional, pero creo que lo dijeron perfectamente y aunque la historia de Jessica es tan desgarradora y trágica, creo que hay mucho que se puede aprender de ella y espero que en el futuro estas lecciones eviten que otras mujeres pasen por lo que pasó Jessica, pero eso es todo para este caso. Ese es el caso de Jessica Patel. Dejaré algunas líneas de ayuda para el abuso doméstico en la caja de descripción en caso de que alguien las necesite. Si actualmente estás pasando por una situación similar a la de Jessica, por favor busca ayuda. Habla con un médico, habla con la policía, habla con un miembro de la familia o un amigo o un colega, porque mereces mucho más que esto. Mereces ser feliz y vivir en un ambiente donde te sientas seguro, pero gracias. Muchas gracias por ver, por favor dale me gusta a este video y suscríbete si aún no lo has hecho y te veré la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós chicos.